Se acaba este año 2020 y por muchas razones, este es un año que seguramente nadie imaginó que alguna vez podría vivirse. Con un virus que ha puesto de cabeza nuestras vidas, que generó ya tensiones, angustias y muchas ansiedades, también nos permitió, por otro lado, conocernos mejor a nosotros mismos y también a nuestras capacidades. Hoy, en Crea tus oportunidades, abrimos el espacio para hacer un balance del año, para valorar lo que hemos vivido y seguir adelante, pero con una esperanza renovada. Y para hacerlo, le doy la bienvenida aquí en este espacio a Jonathan Barrios Bustos, especialista en desarrollo personal y humano y también en psicología positiva. Jonathan, como siempre, un gusto nuevamente poder contactar contigo, ahora a través de esta plataforma. Bienvenido. Talina, para mí es un placer. Gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder cerrar el año con un tema que va a resultar importante porque vaya que esta pandemia nos movió en todos los sentidos de nuestra vida, desde los aspectos personales, profesionales, relacionales, pero también en el aspecto espiritual, en el aspecto trascendente de nuestra vida. Sí, es algo como muy integral y justamente quiero arrancar esta charla, Jonathan, preguntándote a qué se debe, digo, desde tu experiencia y tu conocimiento, a qué se debe que hay gente que tal vez muy rápido entendió como viene un cambio, qué tengo que hacer y ya estaba activando, cuando mucha gente, tal vez todavía ahora que ya es diciembre y que se está acabando el año, sigue pensando, ay, ¿en qué momento se acaba esto para regresar a mi vida anterior? ¿De qué depende que una gente sí se activó y otra gente todavía no a estas alturas? Mira, podemos ponerlo desde dos sentidos. Primero es el tema del estrés, lo que Sí. puede activar el estrés, y segundo es el tema de la resiliencia, la capacidad de sobreponerse ante las situaciones adversas. Vamos a empezar primero con el estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés se ha catalogado de manera negativa, ¿no? El estrés se ha visto como el enemigo número uno. El estrés se ha visto como esta cosa que te tienes que quitar, que te tienes que deshacer. Sin embargo, el estrés no te lo puedes quitar. Si te quitas el estrés, te quitas la vida prácticamente. ¿Por qué? Porque el estrés es el síndrome general de adaptación. Así lo hablaba Hans Selye, el primer fisiólogo que estudia el tema del estrés. Y le llamaba síndrome general porque son una serie de síntomas que tenemos en todo el cuerpo. Síndrome general de adaptación. Y ante estos cambios, ahí podemos medir nuestro nivel de estrés. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen un bajo umbral de estrés y hay personas que tienen un alto umbral de estrés. Por lo tanto, quizá hay personas que las que se pudieron adaptar fácilmente, primero son personas que tienen un alto grado de perspectiva. Es decir, no están viendo aquí y ahora, ni están viendo la imagen pequeña, están viendo la imagen más grande y obviamente lo que ellos están teniendo es que están viendo hacia el futuro. Entonces, lo interesante de todo esto es que cuando tienes un buen manejo de estrés, tienes un buen manejo de adaptación. O sea, te puedes adaptar fácilmente a los cambios. El problema es que hay personas que no logran tener esa buena adaptación del estrés. Tan sencillo como, ok, ya tengo mi calle, ya conozco la ruta hacia donde voy a mi trabajo, pero sí, me cambian el sentido de la calle. Y eso a mí me estresa horrores. O el autobús que antes pasaba por aquí ya no pasa por este camino. Es decir, la cita que yo tenía no se logró hacer. Pequeñas cosas nos van a decir que hay una poca adaptación del estrés. Es decir, poca adaptación a los cambios, porque la vida es en constante cambio. A ver, simplemente pongámonos a pensar. Vámonos 70 años para atrás. Hace 70 años el nivel de estrés era bajo. La capacidad de adaptación era mucho, mucho más fácil. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, nuestros hábitos, nuestras formas de vivir, la manera en que nosotros nos relacionamos y manejamos fue cambiando y cada vez fue mucho más rápido. La misma vida, y vamos a hablar posteriormente de ello, la misma tecnología nos fue prácticamente empujando a adaptarnos más rápido. Simplemente preguntémonos, cada uno de nosotros que tenemos un celular inteligente, que a veces la persona que lo usa no es tan inteligente, pero este celular inteligente, las aplicaciones van cambiando cada semana, a veces cada mes, a veces se van actualizando y nos van dando la capacidad de adaptación.
Y a veces nos cambian totalmente la plataforma y tienes que agarrar dónde era el icono que tenía que hacer para enviar y para tomar fotos y para... Eso es que la misma vida o la misma tecnología, poniendo en este caso, nos va dando esa capacidad de adaptación. Depende de nosotros. Ahora sí, ¿de qué depende que nos adaptemos o no nos adaptemos? Muchos dirían, depende del estímulo. Mm, a ver, les voy a poner un ejemplo y se los pongo hasta en forma de, se los platico mucho a los adolescentes y se los platico mucho a los jóvenes. A ver, imagínate que tú vas en un parque y te encuentras a un Doberman. Este te huele, te empieza a gruñir, te empieza a ladrar y tú vas con un helado y en ese momento, con la desesperación, gritas. Ok, es una primera reacción. Vamos a poner el mismo ejemplo, vas con tu helado, te encuentras este perro, te empieza a oler, te empieza a gruñir, te empieza a ladrar, pero ya no gritas. Ya haces como esta kata de Karate Kid, ¿no? Cuando levantas su pierna, te das media vuelta y sales corriendo, ¿no? Y ahí ve al perro detrás de ti. Segunda reacción. Vas con tu helado, te encuentras al perro, igual, a oler, gruñir, ladrar, pero esta vez te enojas tanto que le avientas el helado, le avientas tierra, lo persigues 3 cuadras y ahí vas sobre el perro. Otra reacción es que te encuentras al perro, pero te paralizas. No corres, no gritas, no persigues al perro. Te paralizas totalmente. Y después viene la cuarta reacción, bueno, la quinta reacción, que la quinta reacción puede ser que te gusten los perros. Entonces haces todo para ganarte al perro. Y ya te ganaste al perro. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿El problema es el perro? No, el problema es tu reacción ante lo que sucede. Como te das cuenta, es el mismo estímulo, pero hay 5 reacciones diferentes. Entonces, no, lo que importa no es el estímulo, lo que importa es la reacción que tú tienes ante el estímulo. No son las cosas las que nos afectan, sino lo que hacemos con ellas. Más o menos un parafraseo de lo que decía un filósofo existencialista. O sea, no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Y ahí está el problema, porque la situación es que muchas veces nos dejamos llevar por esto que está sucediendo adentro. John Whitmore eh, y junto con su colega fueron los pioneros, digamos, del tema del coaching, de lo que hoy se denomina como coaching. Y ellos hablaban de algo que se llama el juego interior. Y ellos mencionaban que lo más importante del juego exterior es el juego interior que pasa aquí adentro. Entonces, si no trabajamos en este juego interior, es decir, con nuestros pensamientos y nuestras creencias, eso determina muchas veces nuestras conductas. Entonces, ¿qué va a determinar mi reacción? Determina mis propias creencias, lo que creo, lo que pienso, y eso determina cómo reacciono ante lo que sucede. A ver, Jonathan, aquí te hago una pequeña pausita. Entonces, quiere decir que es como la analogía esta que se ha comentado mucho de la naranja, ¿no? ¿Qué va a salir de un pedazo de naranja, ¿no? De una mitad de naranja, pues lo que trae adentro. O sea, al final es el estímulo, el COVID, la pandemia, lo único que hizo fue sacar a la luz lo que realmente somos. Exacto. Sí. Okay. Uh-huh. Y cómo reaccionamos ante lo que sucede. Porque nos cambia el panorama, porque nos coloca en otra situación, porque nos hace cambiar el chip y nos hace conectarnos con un nuevo que desconocíamos totalmente. Pasa esto, pasa que nos conectamos más con lo que pensamos que lo que está sucediendo y por lo tanto agrandamos el problema. Otro es la actitud con la cual te enfrentas, que es esta predisposición que tenemos cuando enfrentamos una realidad. O sea, ¿qué actitud tenemos ante los demás? La actitud catastrófica, o sea, esto ya va a valer gorro, esto no va a funcionar, lo que voy a hacer no va a pegar, mi trabajo lo voy a perder, algún familiar se va a enfermar, de seguro si me enfermo ya no voy a ver a mi familia. Todo esto catastrófico que no está pasando, que podría pasar, pero no está pasando. Sin embargo, lo que provoca ese pensamiento es una serie fisiológica de síntomas que eso se denominan estrés. Y por lo tanto, da pauta a una serie de emociones que experimentamos en toda esta pandemia. Llámese ansiedad, miedo, tristeza, preocupación, agobio, todas las emociones o todos los sentimientos totalmente desagradables. Bueno, eso surge, por lo tanto, a partir de esta mala adaptación que a veces hacemos de la realidad.
Pero había comentado un segundo punto, que es el tema de la resiliencia. Mira, Talina, algo que me encanta sobre todo compartir a raíz de una investigación. El doctor Richard Davidson, que es un neurocientífico que tiene su centro de salud mental, eh, él pudo investigar que hay una corteza, que es la corteza prefrontal, que todos sabemos que es la corteza más evolucionada que tenemos. Pero él descubre que esta corteza prefrontal muchas veces se activa por la capacidad resistente que tenemos a ciertas situaciones. Él comprueba que hay como por lo menos dos tipos de personas. Las personas resistentes ante las situaciones y las personas no resistentes a las situaciones. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Hay personas que les pasa algo a las 8 de la mañana, en el tránsito, en el trabajo, en casa, pasan 8:30 y se olvidan del problema. Y hay personas que les pasa eso a las 8 de la mañana y siguen a las 8 de la noche pensando en lo mismo que le pasó a las 8 de la mañana. Es decir, su poca capacidad de resistencia, que en psicología le vamos a llamar resiliencia, le cuesta trabajo dejar ir. Y eso tiene mucho que ver por la forma explicativa de nuestros problemas. ¿Cómo nos explicamos los problemas? Entonces, no solamente es el pensamiento, no solamente es mi actitud, es cómo te explicas tú este problema. A veces hay historias que te las explicas tan complejas que no las logras entender, ¿no? Es como cuando le platicas, a ver, cuéntame, ¿de qué se trató la película? Y un cuate te dice cómo se trató la película y no le entiendes, o sea, no logras entender porque se enreda entre los personajes, entre el tiempo, entre el guión, entre lo que dijo una persona y otra. Pero te lo platicas a alguien más que le encantó esa película y te lo platica en 3 minutos. Y le entiendes perfectamente. Bueno, ¿cómo nos explicamos las situaciones? ¿Cómo te explicas una situación? A ver, y aquí viene la pregunta, ¿cómo nos deberíamos de explicar esta situación? Porque quiero entender, a ver si voy bien, que mucho también de estas reacciones es porque no hemos aprendido o no hemos desarrollado esta capacidad de resiliencia. Entonces, bueno, a ver, para empezar un poquito por ahí, ¿cómo nos deberíamos de explicar lo que nos está ocurriendo? Ahora que hablabas también de este fatalismo, ¿no? Que es una tendencia universal, digámoslo así, ¿no? Llegó el virus, nos vamos a morir todos, ¿no? ¿Cómo deberíamos de hacerlo? Mira, primero, te lo voy a explicar de esta manera. Durante ya varios años que practico y también difundo el tema de mindfulness, que es atención plena o conciencia plena. Mindfulness lo que enseña a las personas es que se den un tiempo entre el estímulo y la forma de reaccionar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos hábitos de reacción. Ya los tenemos bien hechos. Entonces, si tú me contestas algo, yo te contesto de esa manera. Si se me frena el de enfrente, yo reacciono de esta manera. Si me sucede algo y me cambia la cita, yo reacciono de tal manera. Tenemos ciertos hábitos emocionales de reacción. Por lo tanto, tenemos que cambiar esos nuevos hábitos de reacción. Y esos nuevos hábitos de reacción se hacen cuando tienes un espacio entre el estímulo y la reacción. Hace mucho tiempo, bueno, para los que se acordarán, hubo una campaña en televisión que se hablaba de cuenta hasta 10, ¿no? Y cuenta hasta 10, entonces ahí te frenaban la imagen y era 1 y 2 y ahí estaba el número 10. Pero nunca te dijeron qué hacer en los 10 segundos. O sea, o te podías enchilar más y entonces ahora sí que agarrar fuerza, Ajá. o te podías enfriar, cualquiera de los dos, ¿no? Pero lo curioso es que si en esos 10 segundos nos hubieran dicho, respira y conéctate con tu respiración para bajar el nivel emocional, entonces ese es darle el espacio necesario y entonces vamos de reacción a respuesta. Vamos a dejar de reaccionar y vamos a aprender a responder.
Porque si seguimos reaccionando como reaccionamos, seguimos reaccionando con la parte más baja de tu cerebro, la parte más reptiliana, más primitiva que tenemos de reacción. Pero si aprendemos a responder con la parte más evolucionada de tu cerebro. Entonces, por eso es importante detenernos y tomar conciencia de lo que está pasando con nosotros. Porque a veces no estoy reaccionando ante lo que está sucediendo afuera. Está pasando que estoy reaccionando con lo que está sucediendo adentro de mí. O sea, no es el otro, sino lo que yo pienso del otro lo que estoy reaccionando. No es el COVID, sino lo que pienso yo acerca del COVID. Y ahí está el punto álgido en donde tengo que darme ese espacio para saber si esto es mío y si esto lo puedo manejar yo. Porque claro que podemos manejar las cosas. Lo que pasa es que no nos damos tiempo para manejarlo. Entonces, un primer paso es aprender a respirar y aprender a tomar conciencia de tu respiración, a dar ese pequeño espacio de pocos segundos para poder pasar de reacción a respuesta. ¿Cómo lo hacemos? Mira, hay una técnica muy sencilla que es la técnica de respiración de la mano. También se la enseño a los niños y a los adolescentes y jóvenes. ¿Cómo es la respiración de la mano? 5 segundos. Si tú colocas tu mano de esta manera, vas a hacerlo de la siguiente. Vas a inhalar aquí y exhalar abajo. Inhala hacia arriba y exhalo hacia abajo. Inhalo hacia arriba y exhalo hacia abajo. Vuelvo a inhalar arriba y exhalo hacia abajo y vuelvo a inhalar arriba y exhalo hacia abajo. Lo que estamos haciendo es bajar el nivel emocional. No poder alto. No lo vas a lograr. A pesar de que muchas veces nosotros pensamos, pues me va a escuchar, pues vas a ver cómo se va a lograr las cosas, no se logran por un estado emocional alto. Tienes que enfriarte, tienes que reducir la capacidad. Jonathan. Vamos a poner en forma de metáfora, se los voy a poner a los que nos están viendo. Uh-huh. Ese es tu cerebro. En los años 70 hubo un neurólogo, Paul MacLean, que desarrolló el tema del cerebro triuno o cerebro trino. Es ya, créanme que es una teoría ya vieja, ¿ok? Pero se lo quiero explicar de esta manera para que se pueda entender. Okay. Digamos que esta es la parte, si ven su mano, es la parte más baja de tu cerebro, es decir, el tallo encefálico y el cerebelo, que es la parte más primitiva, más reptiliana, como le llamó Paul MacLean. ¿Por qué? Porque lo compartimos con los reptiles. En la parte del medio de tu cerebro está el sistema límbico, encargado de las emociones. El sistema límbico tiene varias estructuras. Una de ellas es la amígdala, o las amígdalas, porque están en cada uno de los hemisferios. Primero voy a aclarar para que la gente pueda estar diciendo, claro, pues que yo tengo 2 amígdalas aquí. Bueno, aparte de la garganta, las tienes también en el cerebro. ¿Por qué te digo esto? Porque hubo personas que me decían, oye, si ya me quitaron las amígdalas, o sea que ya no. Tengo que aclarar que también tenemos amígdalas en el cerebro. Bueno, entonces imagínate que tu mano es el sistema límbico. Si yo coloco mi dedo pulgar adentro, ese va a representar mi amígdala. Cuando se activa la amígdala, se conecta en la parte de reacción emocional y solamente funcionamos desde aquí, desde la reacción. Sistema límbico y cerebro reptiliano están muy bien conectados para reaccionar. Si yo voy caminando en la calle y veo un auto a toda velocidad, se activa el cerebro reptiliano para decir o para atrás o para adelante. No estoy pensando a qué velocidad viene ese auto, si va a tener la posibilidad de atropellarme o no. No estoy pensando. Estoy reaccionando y gracias a eso sobrevivimos. Pero hay cosas en donde reaccionamos y tendríamos que pensar y no lo hacemos. Bien, la amígdala yo la pongo de esta manera para nuestros amigos que nos escuchan, sobre todo en Guadalajara y zona metropolitana y otros estados. Aquí en México tenemos, no sé si en otros estados, pero aquí en México, en la Ciudad de México, tenemos algo que se llaman las alarmas sísmicas, gracias a los temblores y terremotos que hemos vivido. Entonces, yo tengo una alarma sísmica que está justo en mi esquina y se escucha fuerte, ¿ok? Entonces, cuando aquí en la Ciudad de México se activa la alarma sísmica, la gente no está pensando, simplemente agarra sus cosas y sale. No piensas. Bueno, esta es nuestra alarma sísmica del cuerpo, de nuestras emociones y de nuestra forma de vivir en la vida. Cuando se activa la amígdala, se activa
todas las conexiones neurológicas en esta zona y deja de funcionar la zona más evolucionada. Así está mi mano. Si yo cierro mi mano, aquí puedo ver la corteza prefrontal de este lado, toda esta capa en la parte de atrás, todos los lóbulos que están en esta parte. Significa que cuando se activa la amígdala es como si se destapara el cerebro y solamente reaccionamos. Cuando yo me doy un tiempo para responder, es como si esto se bajara y entonces respondo con la corteza prefrontal. El problema es que nos hemos dejado de dar tiempo. Nos hemos dejado de dar tiempo para respirar, nos hemos dejado de dar tiempo para pensar, nos hemos dejado de dar tiempo para sentir, nos hemos dejado de dar tiempo para disfrutar. Todo es rápido, todo es reacción, todo hay que hacerlo rápido. Y desafortunadamente hemos perdido la capacidad de saborear los momentos, de detenernos un momento. Y eso es lo que enseña la atención plena o la conciencia plena. Oye, Jonathan, y por ejemplo, ahora que hablabas de bajar el tema de la emoción, ¿no? O sea, respirar para podernos relajar y demás. ¿Qué pasa cuando no logramos identificar las emociones que de repente es muy común, ¿no? Cuando le preguntamos a alguien, ¿cómo estás? Bien, pero no sabemos qué significa bien, ¿no? Bien puede ser bien ansioso, bien tranquilo, bien enojado. ¿Cómo empezar también a ponerle nombre, ¿no? A las emociones que, o cómo identificar, y tú hablabas incluso de una respuesta fisiológica, ¿no? ¿Cómo reacciona Jonathan ante la tensión o el estrés? ¿Cómo reacciona Talina? Es diferente. ¿Cómo empezar a identificar todo esto para conocernos? Mira, algo importante es primero tener una conciencia emocional. Porque si bien hablamos de cómo reaccionamos ante lo que nos sucede y qué tan resistentes somos ante lo que sucede, nosotros podemos aprender a responder en vez de reaccionar y también podemos ser mucho más resilientes de lo que pensamos. Y un punto importante para ser más resilientes es tomar conciencia de nuestras emociones. Ahora bien, el problema es que primero estamos confundidos entre lo que sentimos y lo que pensamos, de entrada. ¿Por qué? Porque hay personas que te van a decir, ¿sabes qué, Talina? Yo siento que tú no me quieres. Y entonces tú reaccionas ante esa situación y dices, espérame, ¿pero por qué te sientes así? Pues no sé, pero es que sí me siento. Y tú estás confundiendo entonces ahora lo que piensa con lo que siente. Yo siento que tú no me quieres. ¿Eso es una emoción? No, eso es un pensamiento. Pero como empezó con la palabra siento que, entonces la gente se deja llevar por la primera palabra, siento. No. Si va a hablar de sentimiento, entonces va a hablar de por lo menos que hay 5 emociones básicas. 5 emociones básicas. Y hay muchos más sentimientos. El problema es que se confunde. Primer paso, se confunde el pensamiento con el sentimiento. Segundo paso, hay poco vocabulario o alfabetismo emocional. Como tú lo decías, ¿cómo estás? ¿Bien o mal? La siguiente pregunta sería, ¿qué es bien para ti? ¿O cómo es bien para ti? ¿O qué es tan mal? ¿No? ¿Qué es para ti estar mal? Porque estar mal puede estar triste, enojado, preocupado, angustiado. ¿Qué es mal? Pero hemos tenido estos dos panoramas. Entonces, cuando la gente dice, pues sí, hombre, es que estoy mal. Sí, 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 me imagino qué mal estás. Pero, ¿quién sabe qué estoy pensando yo en cómo se siente el otro y qué realmente está sintiendo el otro? Porque yo puedo estar diciendo, claro, igual se siente triste, pero el otro puede decir, no, realmente estoy preocupado, no estoy triste. ¿Me explico? Entonces, hay poco vocabulario emocional. El objetivo es que aprendamos a abrir un poco más nuestro vocabulario. Si yo ya me cacho diciendo, estoy bien, a ver, ¿qué es bien? O sea, ¿cómo le puedes aclarar a la gente qué es bien? Si tiene la posibilidad de hacerlo, porque a veces nos encontramos con personas que, o sea, como para qué decirle cómo estoy, nada más le digo, bien, gracias, buenos días, buenas tardes, y hasta ahí se acabó. ¿Para qué le vas a aclarar a esa persona? Pero si hay una persona en confianza que le puedes aclarar, oye, qué mejor que decirles, bien, la verdad es que estoy muy entusiasmado porque acabo de hacer un proyecto, me siento muy contento con eso y muy satisfecho. Bien, ya estás hablando entonces de esa conexión de tus emociones y de lo que estás sintiendo. Y cuando estés mal y hay posibilidad de decirlo, qué mejor que decir, a ver, mal, la verdad es que no logro identificar, pero siento una presión en el pecho. No te puedo decir el nombre, pero siento una presión aquí en el pecho. Y si te das tiempo, y si le damos tiempo al cuerpo, y si le damos tiempo a guardar un poco más de silencio,
te vas a dar cuenta que vas a empezar a identificar las emociones. Vas a empezar a asociar y decir, a ver, esta presión que, no sé, siento como tristeza, como congoja, me siento, no sé, presionado. O sea, voy colocándole nombre, pero una vez que le doy espacio a lo que son las emociones. ¿Y ¿Por qué hacer? qué? Sí, sí, Te lo adelante, digo de perdón. esta manera, porque a veces pensamos que las emociones son como los pensamientos, ¿no? Uno viene detrás del otro. No, a veces tienes combinación de emociones y sentimientos, ¿sabes? Entonces, la gente quiere razonar las emociones cuando las emociones solamente hay que sentirlas y expresarlas. El problema no son las emociones, el problema es la expresión o la no expresión de las emociones. Y eso es lo que vimos durante esta pandemia. No, el problema no es el miedo, el problema es que no sabes qué hacer con el miedo. El problema no es el miedo, el problema es que no expresas tu miedo. El problema no es el miedo, el problema es que expresas de manera inadecuada tu miedo. Ese es el problema, porque nadie nos enseñó a expresar las emociones. A sentirlas, todos las sentimos, pero la expresión muchas veces no logramos tener esa buena conexión de expresión porque nadie nos enseñó a hacerla. ¿Y por qué? Porque, repito, seguimos conectándonos con reacciones emocionales tan diversas y tan culturales y tan familiares que no nos damos el chance de poder responder. Entonces, cada vez que yo me enojo, golpeo. Y entonces cuando yo me enojo, golpeo y alguien me dice, ¿pero por qué te pones así? Pues así soy. Así somos los Sánchez. Así somos los Pérez. Somos de enojones y somos agresivos. No, no es que seas así, es que ya tienes un patrón. Hay que meternos en un patrón diferente. Y hablando del asunto cultural, también se ha dado y dura, o si no es que todavía permanece esa discusión, quién es el responsable del virus, ¿no? Y entonces hay que buscar quién soltó al Doberman, ¿no? En el parque donde te ibas con tu helado. Esto de buscar culpables, como qué nos arroja, qué nos aporta o qué nos dice de nosotros mismos. Eso es algo interesante porque en realidad no está hablando de la forma de pensar. La psicología cognitiva habla esto fallas de pensamiento o errores de pensamiento. ¿Eso qué significa? Hay por lo menos, no sé, yo creo que una buena dosis de fallas de pensamiento que nosotros tenemos. Hay dos corrientes de la terapia cognitiva conductual, de la psicología cognitiva conductual. La terapia cognitivo-conductual, tal cual, o la terapia racional emotiva conductual. Son dos personajes, dos psicólogos, un psiquiatra y un psicólogo que crean estos enfoques. Pero los dos coinciden que hay fallas de razonamiento. Mira, la falla más común de razonamiento que tenemos es la generalización. Todos nos vamos a enfermar. Nadie se va a salvar. Estas frases típicas de mamá, nadie hace nada en esta casa, todo lo tengo que hacer yo, esa es una falla de razonamiento. Porque algún hijo puede levantar la mano y decir, no, mamá, yo hice algo ayer, entonces ya no es tu generalización. Pero vamos por la vida generalizando. Todos los hombres son iguales, ¿no? O todas las mujeres son iguales. Bueno, esa es una falla de razonamiento. No porque ni conoces a todos los hombres, ni has estado con todos los hombres. Entonces no puedes argumentar algo tan severo como eso. Pero si así lo pienso, así lo digo. Si así lo pienso, así lo actúo. Porque mi falla de razonamiento está aquí. Tendría que cambiar y cuestionarme mi falla de pensamiento. ¿Todos? ¿Nunca? ¿Nadie? Y entonces ahí, no, perdón, no. Algunos hombres que he conocido en mi vida. Bueno, ok, pero ya no son todos. Perfecto. Aprendemos a cuestionar, tenemos que aprender a cuestionar. Cuando tú te refieres a esto de quién es el culpable, es otra falla de razonamiento, culpar a otros, ¿no? Estoy así por culpa de este. Estoy así porque me pasó tal cosa. O sea, la culpa es una falla de razonamiento porque lo que me libera es de mi responsabilidad de lo que sucede. Yo no sé si salió de un laboratorio, si de una sopa de murciélago, yo no sé, pero lo que sé es que el virus está. ¿Qué hacemos con esto? Entonces, en vez de estarme preocupando qué voy a hacer con el que hizo y que provocó esto, voy a hacer qué hago ante esto que está pasando. Y ahí está nuestra atención. Debería estar nuestra atención
hacia primero cuestionar nuestros pensamientos y por lo tanto empezar a trabajar en qué hacer una vez que tengo esto. Y ahora que justamente pues te invitaba para esta charla, Jonathan, de hacer este balance del año, con este tema tan cultural, ¿no? Del fatalismo, de ser muy pesimistas. Hay quien apenas estábamos en marzo, abril, empezando la pandemia, y decía que ya se acabe el año, ¿no? Ya se nos fue el año, ya no hicimos nada, y decías, va a ser el primer cuatrimestre, o sea, pero ya había gente como muy ansiosa porque se acabara. A ver, ¿cómo hacer un balance de un año atípico? Pero para hacer, no sé si llamarlo así como más realistas o más objetivos, menos dramáticos tal vez, pero tratar de rescatar lo que sí nos deja. Pues, ¿cómo dirías tú que se tendría que hacer o cómo sugerirías que se hiciera este balance? Mira, yo lo puedo ver de esta manera. En primero, yo creo que nos invita a estar primero con nosotros, a estar en contacto con nosotros. Creo que utilizamos mucho nuestras salidas, nuestros viajes, nuestras relaciones como una forma de escapar de lo que estaba pasando en nuestra parte personal, en nuestra parte interior. Y esto nos obliga un poco a vernos en el espejo y empezarnos a ver cómo estamos. Y no colocar las cosas como buenas o malas, sino como aceptar las cosas, este soy yo, esto es lo que me está pasando. Y este Jonathan o esta Talina también tienen miedo y también me enoja y también me frustro y también me siento así. Y eso es válido, porque, porque en esta etapa tenemos que aprender a validar nuestras emociones. Así me siento. Quizá, quizá no te gustaría esperar esas emociones de mí o esos sentimientos en esta época, pero así estoy. Se me va a pasar, porque las emociones pasan. Las emociones pasan, se me va a pasar, pero es importante validar y aceptar esta importancia de las emociones. Pero sobre todo la aceptación y la importancia de quiénes somos. Y eso es lo que nos mostró esta pandemia. Pero también nos mostró de qué estamos hechos. Yo siempre digo que es uno de los temas que he trabajado a lo largo de estos años, y más en esta pandemia, es acerca de nuestras fortalezas. A ver, pongámonos a pensar. Creo que sí, hubo momentos en donde nos tocó nuestras propias debilidades y nos hizo temblar porque empezamos a descubrir nuestras propias debilidades en nosotros. Pero lo interesante es que también estas crisis, estas adversidades, nos muestran nuestras fortalezas y que nuestras fortalezas son nuestras cualidades positivas, personales, que nos llegan a ser virtuosos. Cualidades personales como la creatividad, como la curiosidad, como la perspectiva, como el valor, la valentía, la perseverancia, la honestidad. Valores como la equidad o la ecuanimidad. Valores como el trabajo en equipo, el liderazgo, como la autorregulación, como el perdón, como la prudencia. La humildad. Valores como la humildad, valores como el sentido del humor, la espiritualidad, la apreciación por la belleza y por la excelencia de las cosas. Es decir, si nos damos cuenta y realmente revisamos, son nuestras fortalezas las que nos hacen salir adelante a pesar de la adversidad, siempre y cuando nos conectemos con ellas. Y creo que la mayoría de las personas que están saliendo adelante porque se les ocurrió creativamente y porque fueron curiosos, dijeron, cubrebocas, mascarillas, ¿cómo se hace el gel antibacterial? Vamos a ver un tutorial aquí en YouTube para ver cómo se hace. Ni modo. A ver, ¿qué nos enseñó esta pandemia? Nos enseñó a manejar la tecnología. Personas como yo, que yo decía, no. Cursos digitales el próximo año 2021, eso va a ser mi meta. Claro que sí, cómo no. Sí. En marzo, abril, me estaba empujando la misma pandemia a decir, ya es hora. No te puedes echar para atrás. O sea, esto es para adelante y agarra la computadora y así como te expresas en público, te vas a expresar frente a una cámara como lo estamos haciendo en este momento. ¿Quién iba a Ajá. pensar que los supersónicos
esa caricatura maravillosa de, no sé, creo que de los 70s, 80s, no recuerdo, pero Ochentas, ochentas. 80s, ok. Ay, sí. Yo nací en esa época, no se preocupe. Pero, ¿quién nos iba a pensar que podríamos hacer estas videollamadas o conferencias? Que lo hacíamos ya en los teléfonos, pero era realmente cuando estamos en un lugar que queríamos enseñar o algo que queríamos mostrar. No, aquí es la comunicación con la cual nos hace, yo siempre digo, nos hace mucho más cercanos con las personas. No estamos físicamente, pero estamos mucho más cercanos. Creo que al principio de la pandemia se tuvo que corregir este distanciamiento físico o distanciamiento social. En realidad era un distanciamiento físico, pero no social. Estábamos físicamente distanciados y teníamos que estar distanciados físicamente, pero socialmente no. Y ahí está el punto, que gracias a esta tecnología podemos estar conectados con otras personas. Simplemente pregúntense a lo largo de este tiempo, a ver con qué otras personas que no me había llamado antes y que no me había conectado antes, gracias a esta tecnología los puedo volver a ver. ¡Qué maravilla! Que gracias a esto lo puedo volver a hacer. Entonces, nos llevó también a conectarnos con cosas nuevas en nuestra vida. Nos llevó a replantearnos las preguntas existenciales. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy con esto que me corresponde? Nos colocó en dos posiciones, el pesimista y el optimista. No hay dos. O sea, no hay tal cosa como el realista. Gracias a Dios que existiera un realista. Gracias a Dios, porque lo único que va a ser realista es describir la realidad. Es lo único que va a ser realista. Ahora, ¿qué haces con esa realidad? Te coloca ya en dos posturas, o el pesimista o el optimista. ¿Por qué? Porque el pesimista va a buscar obstáculos donde hay oportunidades. Y el optimista ve oportunidades donde hay obstáculos. Por eso hay personas que dicen, no, es que el optimista está viendo para allá, más allá de los obstáculos. El pesimista está viendo el obstáculo. El pesimista dice, no, bueno, ¿para qué voy a estar vendiendo yo alcohol desinfectante o mascarillas o cubrebocas si ya toda la gente lo está haciendo? Ahí está tu visión. Por lo tanto, ahí te vas a colocar en esa misma postura. Esto nos coloca también en las posturas. ¿En qué postura te colocas ante la vida? Muy importante, nos logra conectar con nuestras relaciones. O sea, ponemos sobre la balanza el tema de las relaciones. Y la relación que no estaban tan bien, que pasaban con procesos fuertes en el sentido de discusiones, aislamientos, poco contacto con los demás, lo que sucedía muchas veces es que ponía a prueba nuestras relaciones. Y por eso en esta pandemia se han incrementado mucho los divorcios, se han incrementado mucho las separaciones, porque pusieron a prueba nuestras propias relaciones. Y como segundo parte de estas relaciones, nos llevaron a poder contactarlas de una mejor manera. Es decir, ya nos estábamos distanciando. Esto nos llevó a volver a conectar. Y por eso hay personas y hubo relaciones que se conocieron mejor. Familias, pareja, hijos, compadres, los mismos hermanos, eh, entre familias, primos, tíos. O sea, nos volvimos a conectar entre nuestras relaciones por algo muy importante, porque las relaciones importan. No somos seres aislados, somos seres en relación. Y por eso esto nos brinda ver la importancia que tiene la familia y la importancia que tienen nuestras relaciones. Y eso es lo que nos invita. Y yo creo que es la invitación en esta época, ¿no? Lo que nos deja la pandemia es una conexión con los demás, es una conexión de manera también espiritual y trascendente, por una sencilla razón. Creo que también vimos esta bondad y esta amabilidad de todas las personas, ¿no? Esas personas bondadosas y amables que ayudaban a totalmente desconocidos. Gente que otorgaba comida para aquellos que no tenían, que pagaban una despensa más para que entonces les llevaran una despensa, que le pagaban a los que nos traían la comida a nuestras casas. Es decir, había una bondad que se activó a lo largo de esta pandemia. Entonces, yo soy de la idea que nos quedemos ante esta situación con lo bueno y no con lo malo. Lo malo ya lo vemos. Lo malo nos lo repiten todos los días los noticieros, todos los días. ¿Quieres ver lo malo? Métete a un noticiero, enciende la radio, enciende la televisión, enciende el internet
conéctate con un noticiero y te van a repetir toda la misma información de lo negativo en esta ciudad, en este país, en el mundo, respecto a lo que no se ha hecho, a lo que está mal. ¿Por qué no empezar a conectarnos con lo que está bien? Eso es lo que apunta a la psicología positiva. Empieza a conectarte con lo que sí hiciste bien, con lo que sí pasó, con lo que sí tienes, con lo que sí eres, con lo que sí haces. Enfoquémonos en los aspectos más positivos, en las cualidades personales más positivas de nosotros. Y créanme que ahí está el punto de arranque para nuestro crecimiento y sobre todo nuestro desarrollo. Jonathan, hay comentarios que empezaron a llegar a través de redes sociales respecto a cómo están haciendo ya este balance muchas personas. Me voy a permitir leer algunos comentarios. Adelante. Dice Tessy Contreras, a mí este año me ha enseñado a valorar cosas que antes daba por hecho, cosas tan sencillas y simples como un abrazo que ahora parecen un tesoro invaluable, dice Tessy. JC Joy dice, yo he estado muy cercano a la educación de mis hijos, ya que todo se lleva desde casa. Al mismo tiempo, mi ritmo de trabajo bajó y he tenido oportunidad de descansar y empezar a cuidar mejor mi salud. En el aspecto negativo, lamento mucho las muertes de quienes el COVID-19 los hizo sufrir, comenta Joy, que esto también, aunado a lo que comentaba Jonathan, esta parte del equilibrio, ¿no? De repente, cuando hablabas de las fugas, ¿no? Que teníamos o con el trabajo, con los viajes, con las fiestas, pues también es como, digamos, una invitación a revisar qué tan equilibrada estaba la vida, ¿no? Con esto que comento de hoy, mi salud física, mi salud emocional, digamos, con los hijos, ¿no? Con la pareja Claro, y con los amigos, ¿no? claro. Y yo creo que también nos conectamos con lo esencial, lo esencial. No necesitamos de tantas cosas. Hubo personas que dijeron, a ver, creo que mis recibos de tarjeta redujeron, yo creo que el 70%. O sea, porque no tenía que consumir tanto. La verdad es que yo la comida la hacía en casa, no tenía que pagar gimnasio porque yo hacía ejercicio aquí, a través de una videollamada de una persona que sabe hacer tal ejercicio, entonces nos coordinamos para reunirnos. eh, no teníamos que salir para divertirnos, aquí estaba la diversión, porque esa es otra de las cosas, ¿no? El entretenimiento parecía ser que teníamos que salir, invertir y entretenernos. Uh -huh. Cuando era solamente abrir un juego de mesa o platicar algo chistoso o poner música y hacer algo divertido. Es decir, empezamos a ver que la vida es mucho más simple de lo que pensamos, conectarnos con nuestra propia esencia y sobre todo de disfrutar lo que sí pasa, lo que sí podemos hacer ante estas situaciones, ¿no? La importancia de un abrazo, sí, claro. La importancia de una caricia, la importancia de un reconocimiento, la importancia de un contacto. Hoy en día lo valoramos más. Dice Regina Ochoa, a mí me invitó a trabajar en mi paciencia, mi estabilidad emocional, mi familia, mi tiempo y el tiempo de los demás, a disfrutar cada minuto. Mirna García, he entendido gráficamente que el mundo necesitaba un respiro. Por otra parte, odio el cubrebocas, así que valoro el aire que respiro cada minuto que no lo traigo puesto, es lo que dice Mirna. Martín Navarro, un abrazo para Martín, dice, pues muy sencillo, lo mejor es el tiempo en casa porque hemos convivido mucho en familia y hemos compartido momentos grandes. Lo malo es que he visto sufrir por la enfermedad a amigos y algunos conocidos que ya murieron. Almanzor dice convivencia familiar, creatividad, solidaridad, pero al mismo tiempo frustración, falta de confianza en las autoridades y tristeza en ocasiones. Es el balance que hace Alun Almanzor. Jonathan, para las personas que, ahora que leía estos comentarios, que han tenido muchas más pérdidas de las esperadas, ¿no? Digo, sabemos que todo el tiempo estamos perdiendo algo, estamos renunciando a algo, pero pues no es lo mismo que de repente alguien pierda a papá y a mamá al mismo tiempo, que pierda el trabajo, que pierda la salud, a que se vaya dando, digamos, como de manera gradual. ¿Qué decirle o cómo pugnar por tratar de hacer un balance pues no tan lastimoso en el cierre del año? ¿Qué les comentarías, Jonathan? Mira, ha pasado mucho en cuanto el tema de yo, yo creo que en este segundo rebrote, no sé si podemos llamarle rebrote a esta pandemia, ¿no? Porque hemos tenido esta meseta, pero lo que sí ha pasado es que
las personas se han conectado más con el tema de la salud. Y, a ver, el tema de la salud también nos invita a tener este equilibrio, que no solamente es la salud física, es la salud emocional, es la salud de nuestros pensamientos, es la salud de la conexión que tenemos con algún ser superior. Eso es a lo que tenemos que empezar a enfocarnos, eso es lo que tenemos que empezar a contactarnos. Es decir, el equilibrio de nuestra salud no depende solamente de mi parte física, también depende de mi parte de mis pensamientos, de mis emociones. Eh, lo interesante sería el poder conocer cómo nos conectamos con la pérdida, cómo nos conectamos con lo que desafortunadamente muchas personas pasaron, que era saber de un familiar lejano o cercano que falleció por este tema. Es cómo te conectas, pero también cómo te gustaría despedirte, si no pudiste despedirte. Cómo empezar a cerrar ciclos. Porque también esta pandemia nos enseñó a cerrar ciclos. Porque no solamente perdimos seres queridos, a veces perdimos etapas de nuestra vida. No solamente perdemos vidas, que son las más importantes, y desafortunadamente no son números, ¿no? No podemos solamente encerrarlos como esos números que vemos día con día en los noticieros, en los periódicos. También personas que perdieron su trabajo. Hay personas que perdieron su casa. Hay personas que perdieron su economía. O sea, hay muchas pérdidas que pasaron a lo largo de este tiempo. Pero hay que darnos esa parte de duelo. Y hay que tomar conciencia que en nosotros está poder salir adelante. Sí, yo sé que suena como esta frase cliché, pero es que créanme que las fortalezas es lo que nos hace salir adelante. Eh, Aquí en México, antes de la pandemia, si ustedes pueden recordar, el 19 de septiembre de 2017 hubo un terremoto en la Ciudad de México. Y la gente ante esa situación, lo único que sacó fueron sus fortalezas, lo que sí podía hacer, lo que sí podía dar de ellos. Y es lo mismo que nos está pasando en esta pandemia. ¿Qué sí puedes hacer? ¿Qué sí puedes sacar? Nos va a pasar muchas cosas a nivel de salud, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel laboral, y nos tenemos que mover y adaptar. Creo que nos está poniendo a prueba nuestra capacidad de adaptación, nuestra tolerancia a la frustración, porque esa es otra de las cosas que nosotros tenemos, la tolerancia a la frustración. Y entonces de esta manera también creo que es importante, Jonathan, bueno, ya estamos cerrando el 2020, pero vendrá el 2021 y no es lo mismo colocarnos esos lentes de pesimismo a, pues nuevamente reconocer, ¿no? Que finalmente esto que tú decías, ¿no? El Chechenia está interno, ¿no? Toda la crisis está acá adentro y es lo que luego terminamos viendo allá afuera o proyectando allá en el mundo real. Claro, por supuesto. El trabajo será más interno que externo. Creo que la invitación es esa. Creo que la invitación sería, ¿con qué me quedo de positivo en este año? A pesar de, en mis relaciones, en mi vida personal, en mi trabajo, en mis metas, que sí logré, porque hay gente que logró muchas cosas en estos, es como si se los presionara para haber logrado estas metas, ¿no? Hay personas a aspecto de ejercicio que empezaron a hacer ejercicio, hay personas que empezaron a comer bien, porque tenían que salir y entonces en estas salidas comían, desafortunadamente, con malos alimentos. Ahora sí podemos consumir bien, o sea, ¿qué sí me dejó de bueno? Y no solamente enfocarme en lo que pasó, en lo malo y en lo negativo de esta situación. Pues Jonathan, yo te agradezco mucho, en verdad, esta charla que ha sido, bueno, nada más porque de repente nos extendemos mucho, pero yo prometo que te voy a invitar Muchas otra vez. gracias. Digo, aprovechando esta cercanía que genera la tecnología, entonces, y las facilidades también que dan las plataformas, ¿no? De no tener limitado tiempo y demás, pero prometo que pronto te vuelvo a buscar, porque me parece que estos temas son los que hacen falta mucho más difundir, ¿no? Tú lo acabas de comentar, también nos podemos enfermar a partir de todo lo que vamos consumiendo, no nada más por la boca, no nada más por la comida, sino con la cantidad de información que vamos consumiendo día a día, ¿no? Esto también nos predispone a ver el mundo de determinada manera. Así es que, Jonathan, Claro, muchas gracias.
muchas gracias a ti. Y ahorita que acabas de decir, simplemente quiero cerrar con aprendamos a consumir menos lo negativo, menos noticias. Son importantes, por supuesto, pero son las mismas que vas a escuchar desde la mañana hasta en la tarde. Va a haber alguna variación, pero vaya, tú escoge por lo menos una, pero consume cosas mucho más nutrientes para tu cerebro, para tus emociones y para tu cuerpo. Yo te agradezco, Talina, y gracias por la invitación. Y yo espero que se hayan llevado por lo menos una frase, una palabra, alguna reflexión de esta entrevista. Y créeme que valió la pena poder compartir eso. Muchísimas gracias por este espacio y claro que nos veremos en cualquier otra ocasión que tú desees. Te agradezco mucho, Jonathan. Yo me quedo con un par de hojas completitas de anotaciones. Yo cada vez que volteaba para abajo estaba escribiendo. Entonces, yo siempre que platico contigo termino tomando nota. Entonces, te mando un abrazo muy grande. Pásale excelente también en este cierre de año. Y bueno, pues muchísimas bendiciones también para ti. Que venga lo mejor en el año 2021, que ya sé que con ese optimismo que te caracteriza y esa fortaleza sobre todo que tienes, de no nada más de ser, sino de compartir también, sé que va a brillar cosas muy bonitas para ti. Así es que pues muchas gracias, Jonathan, y nos estamos viendo pronto. Gracias. Un beso a Hasta todos. luego. Muchas gracias y gracias también a todas las personas que esta noche estuvieron con nosotros. Lo invito a que se suscriba a mi canal en YouTube, Talina Radillo Ledón. Pásale excelente en este cierre de año. Gracias por todo. Nos vemos en el siguiente.